Ya como a las 9, a mí me ganó el sueño, pero ya estaba lloviendo, ya estaba lloviznando y yo no sentí ni el aguacero, ni los rayos, lo que había estado ocurriendo, nada. Mire que yo cerré a las 10 de la noche, porque llovía mucho y yo dije, no, pues el que ya a esta hora no vino, ya no viene con ese aguacero, porque eso por aquí bajaba agua de la lluvia, pero como un río, y llovía durísimo. Estaba lloviendo muy duro, yo no podía dormir, entonces me paré de la cama, vi que la casa se estaba inundando por dentro y decidí despertarlos a todos. Y como llovía tan duro, entonces yo me levanté a alumbrar con la linterna a ver si se me estaba entrando ya el agua a la casa. Sentimos el río, parecían 100 tractomulas juntas el ruido, el barro, el olor a barro. Pero recuerdo que unos 20 minutos más tarde la casa comenzó a temblar, estábamos todos subidos en la terraza y había como un sonido muy grave que venía del fondo de la tierra. Cuando me desperté, no, esto venía que bramaba, ahí sí. Ese rato ya vino, pero un estruendo tremendo, tremendo, y nosotros no hallábamos para dónde coger, ¿no? Entonces sentí un sonido fuerte como un trueno. ¡Pum, pum, pum! Tronaba, relampaguea, unos truenos, oiga, sobre todo un trueno, pero muy tremendo, no. En un momento vimos un carro bajar por toda la avenida del Progreso, arrastrado por la corriente, con una mujer en el techo pidiendo ayuda. Y también me acuerdo del momento en que explotó la subestación eléctrica y toda Mocoa quedó a oscuras. La subestación nosotros la vimos explotar, vimos que se fue la luz. Cuando nosotros que estábamos ahí empezando el puente, mijita, allí nos encontró la avalancha. Volaron neveras, cajas, canastas de cerveza, de todo voló por allá. ¡Ay! En un momento de mucho miedo, comencé a pensar en las historias de Armero y en cómo hubo gente que se salvó subiéndose a los techos de las casas. Y con ese pensamiento me colgué de una viga, le pegué un patadón al tejado y abrí un boquete. Le dije a mi hermano, oiga, si esta cosa sigue subiendo, nos vamos a tener que subir al techo, no tenemos de otra. Mi nombre es Joaquín Uribe y estaré presentando A Orillas del Sangoyaco con mi compañera Lorena Gómez. Cuando ocurrió la avalancha estaba viviendo en Mocoa, en la Avenida del Progreso. Faltaban pocos días para regresar a Bogotá luego de haber estado rodando un documental durante 3 meses. De la noche del 31 de marzo y de los días siguientes guardo imágenes muy crudas, como esas pesadillas que uno recuerda por fragmentos y en desorden. Hola, yo soy Lorena. Conocí Mocoa 2 meses antes de que todo esto ocurriera. Con Joaquín regresamos meses más tarde para hacer este programa radial, que hoy llega a ustedes gracias al apoyo de Mocoa desde la base y de amigos donantes que nos han apoyado en todo este tiempo. Pasamos algunas semanas recorriendo las orillas del río Sangoyaco, desde la parte alta hasta abajo, hasta la plaza de mercado, cerca de su desembocadura en el río Mocoa. Cuando volvimos, mi propia historia se encontró con las de María, Hermes, Susana, Amparo, Patricia, a quienes acabamos de escuchar y seguiremos escuchando a lo largo de esta serie radial. Yo solo perdí algunas cosas materiales, pero algunos de ellos perdieron familiares, sus casas o sus barrios desaparecieron por completo. A los sobrevivientes de esa noche nos dicen los avalanchados. Todos o casi todos teníamos las ganas de contar cómo habíamos vivido esos momentos, como si al hacerlo nos pudiéramos desahogar y entender todo lo que había ocurrido. Primer capítulo, los avalanchados. La avalancha es nuestro punto de partida y también un punto de llegada, incluso un punto de retorno si se quiere, porque algo que sabían en Mocoa es que podía ocurrir algo así en cualquier momento. Ya habían pasado eventos similares antes. En nuestro recorrido por Mocoa escuchamos con frecuencia una misma historia, que en el 2014, después de un fuerte y prolongado aguacero, hubo una alarma de avalancha y que ese día salieron corriendo de sus casas para resguardarse en el Parque Central. Al final no pasó nada grave. El río bajó muy crecido,
pero no se salió del cauce. El sargento de la policía, Alexander Africano, lo recuerda de esta forma. Porque eso que sucede el 31 de marzo era lo que se preveía en esa ocasión. Salimos con nuestras sirenas, con nuestros equipos de perifoneo, llamando a la calma. Aquí el parque principal hubo mucha gente, la gente empezó en el año 2014 a desplazarse a las zonas altas. Es que fue tan terrible esa falsa alarma que la gente salió descalza. Hubo gente que salió en pantaloneta, en pijama. Hubieron memes, por ejemplo, voy a compartir un meme que me parece didáctico y muy chistoso, y es que dice: con la falsa alarma en Mocoa quedó comprobado que los mocoanos estaban mal de chanclas. Así recuerda esa falsa alarma Jesús Becerra, un joven chocuano que perdió la barbería en la que trabajaba en la avalancha del 31 de marzo. Como ya había habido una alarma y nadie la creyó, entonces todo el mundo pensó que era lo mismo. No, pues se vino el agua y como siempre acá se crecía y olía barro, nadie le paró muchas bolas. Hasta que ya hubo magnitudes mayores, grandes, entonces ya la gente así sí le tocó correr. Y esa noche él también corrió. Estaba jugando fútbol con sus amigos cuando en medio del aguacero un vecino vino a darle esta razón. Y me avisa de que me fuera rápido para la casa porque la mujer estaba pidiendo auxilio por el WhatsApp de que la casa se estaba inundando. Sí, cuando yo salí de la cancha ya era inundación por todos lados. Cuando ya me gritó un vecinito que tengo aquí al frente, que llama Fernando: Rosa, Rosa, se entró el agua por la cocina. Me coloqué las botas, me primé el pantalón, las botas. Cuando veo, Señor bendito, que si eso era en cantidad, pero era agua nomás, agua blanca. Ella es Rosa Erazo. Vive en el segundo piso de su casa en ruinas en el barrio San Miguel, que desapareció casi por completo. De hecho, su casa es una de las pocas que quedaron en pie. Nos contó que en ella sobrevivieron cerca de 80 personas gracias a que la estructura se sostuvo. Es que nosotros miramos en carne propia, miramos en sangre fría, miramos todo lo que pasó aquí, porque nosotros no pudimos salir, nos acorraló la avalancha. Estuvimos con mi madre que tiene 100 añitos, mis hijos y mi yerno, mi hija, todos y toda la gente que se subió a la casa a librarse. Quedamos en el segundo piso. Eso fue como haber pasado un terremoto en esa casa. Rosa nos contó que un carro que venía con personas adentro atravesó las paredes del primer piso de su casa. Por eso, la estructura ya no tiene fachada. Susana Quinchoa, quien vivía unos metros más arriba, también lo vio pasar. Iba con gente, pobrecito, desesperado, pitaba, ¿sí? Una cosa muy desesperante, escuchar los gritos que pegaban y uno no saber quiénes. Pero una cosa es ver la fuerza de la naturaleza desatada, con las piedras y el agua golpeando contra todo, y otra muy distinta es cuando tus hijos, tus padres o tus amigos están ahí. Mucha gente se amarró, ¿no? Ya habiéndose perdido, se amarraron con los hijos, el esposo, las esposas se amarraron con huascas para que de pronto, en el momento de irse en el agua, los encuentren juntos. ¿No ves que encima desagua y todo y pasaban gritando auxilio, auxilio, ayúdenme, así? Porque me acuerdo cuando venían de allá arriba, José, Claudia, sí, ayúdenos. Y entonces se escuchaban gritos de personas y era como un solo grito, era como si fuera el último grito de sus vidas. Por la tempestad, por el lodo, por todo, como se encontraba el terreno, pues era difícil encontrar o ubicarse donde era que se escuchaban las voces. Giovanni Muñoz ya casi alcanza los 40 años. Nos contó que el miedo a que bajara otra avalancha, la oscuridad y la impotencia hicieron que la noche le pareciera eterna. Vivía en el barrio Los Pinos, arriba de San Miguel, en el punto donde las quebradas Taruca y Taruquita se juntan para formar el río Sangoyaco. Él no estaba en su casa en el momento en que la avalancha pasó, pero cuando pudo llegar hasta allá encontró a su sobrino y eso le hizo creer que todavía había esperanza para los demás. Seguimos y el frío se apoderaba de nosotros, era tremendo esa noche. Y yo, pues, esperando era que amanezca lo más pronto para poder encontrarlos. Y es muy duro porque cuando tú gritas y nadie te responde, nadie te contesta. Y comienza la incertidumbre de qué pasó, dónde están, para dónde cogieron. Es muy duro.
No, pues no contábamos con la vida, sino pues pensábamos que ya no íbamos a vivir más. Yo cogí un niñito de 9 mesecitos, haber sido que se me cruzó en la 4ª grada de la escalera. Y yo lo cogí el niño, lo bañé, lo bauticé, porque aquí acostumbran a los niños a tener sin bautizar. Yo lo bauticé, le puse Juancito y después le dije: mi hijo, usted está en el reino del cielo. Pídale al Señor por nosotros, que estamos vivos, que usted le escucha todo. Usted ya está en el reino del cielo. Y lo envolví en una sábana y lo vi a acostar en una mesita. Y ahí amanecimos. La noche se nos hizo una largura, pero que no tenía fin de aclarar. Cuando ya salen los primeros rayos del día, ahí fue cuando mis ojos no podían creer lo que estaban mirando. Yo que conocía tanto el barrio, que conocía todo esto pues como la palma de mi mano, mirar cómo quedó, no. Fuimos a caminar con Giovanni por la zona donde quedaba su casa, de la que hoy solo se ve un pedazo de pared. De resto, todo está cubierto por grandes piedras grises y solo se escuchan nuestros pasos, el viento, algunos pájaros y un hilo de agua que parece inofensivo. Eso era tremendo. Y uno decía, bueno, los que no están en la montaña, entonces ¿para dónde se fueron? ¿Para dónde cogieron? Ahí es donde uno comienza como a empezar a asimilar todo lo que estaba por venir. Giovanni aún no lo sabía, pero había perdido a 9 familiares esa noche, entre ellos a su hijo Nicolás, a Andrea, la mamá de Nicolás, y 2 hermanos. El sargento Alexander Africano cuenta que fue muy difícil asimilar lo que pasó. La dimensión empieza a darse cuando empiezan a llegar los muertos al hospital y empezamos a ver que la cosa fue demasiado seria, que fue una catástrofe. Como policía he tenido que ver naturalmente muchos muertos a lo largo de mis 22 años de carrera, muchos muertos de todas índoles, pero todos reunidos y tantos en un solo lugar, para mí fue muy, muy marcante. Mujeres muy bonitas, hombres con una salud impecable, jóvenes, otros adultos, y ver esa gama de colores, de pieles, de razas, de contexturas reunidas en un solo lugar me permitió entender que nada nos llevamos. Grabamos horas de relatos impactantes. Hemos seleccionado solo algunos fragmentos para dar una idea de lo que hoy sienten muchos mocoanos por el vacío que dejaron todos los que se fueron y por ver su ciudad destruida. Tal vez estemos muy lejos de entender su dolor, pero sentimos que para casi todos ellos, ser escuchados es una forma de comenzar a sanar. Como a las 3 de la mañana, un voluntario de la Defensa Civil y unos vecinos nos ayudaron a evacuar la Casa del Progreso. Apenas salió el sol, regresamos con Simón, mi hermano, Rocío y Alejo, los dueños de casa, a ver qué había pasado. Encontramos el piso completamente destruido, las paredes colapsadas, todo lleno de escombros y de lodo. Y en el que era mi cuarto, tendida sobre el colchón que flotaba, a una niña de 14 años que estaba inconsciente y cubierta de barro. Meses más tarde, supimos que se llamaba Luz Erazo. Mientras hacíamos estas entrevistas, quisimos contactarla para saber cómo estaba y para que nos contara qué había pasado esa noche. Estaba pasando un cuaderno. O sea, estaba escribiendo. O sea, estaba haciendo una tarea. Ajá. Con una amiga. De ahí fue que mi papá nos llamó como a las 11 ya, 11:30. Y pues nada, entonces mi mamá nos levantó y salimos. Estaba con su mamá, su hermana gemela, su hermana mayor y una amiga del colegio. Ella fue la única que sobrevivió. Y pues íbamos a cruzar el puente, pero ya se lo había llevado, ¿no? Entonces nos fuimos a subir a una casa de un segundo piso y pues se cayó. Pero de ahí no me acuerdo lo que se cayó. Nomás ya me acuerdo que cuando iba por el agua.
Luz cuenta su experiencia con una sonrisa tímida, como si nos estuviera contando cualquier evento de su vida cotidiana. Pero ella bajó arrastrada por la avalancha desde San Miguel y vino a parar a la Casa del Progreso, casi 2 kilómetros más abajo. ¿Qué recuerdas de ese momento? No, solamente pues que me iba hundiendo. También me acuerdo cuando me golpeó acá. No podía mover esa parte. Entonces, yo no estaba toda en el colchón, ¿cierto? No, toda, sí. ¿Sí? Te habías alcanzado a subir, estabas toda cubierta. Con el silencio de Luz, supimos que nuestras preguntas sobraban. ¿Qué tan distantes podemos estar de comprender lo que lleva por dentro? Las cifras oficiales del gobierno hablan de 332 muertos y 71 desaparecidos. Conversamos con Laura Montoya, una periodista y sobreviviente de la avenida Torrencial, quien en compañía de otros mocoanos vienen haciendo un censo informal para conocer la cifra real de desaparecidos. En esta tragedia del 31 de marzo, no solo tenemos la sensación, sino que sabemos que es una realidad, que esas cifras del gobierno están muy lejos de la verdad. Es el 40% de la ciudad lo que se vio afectada con esta avalancha. En uno solo de los barrios, que fueron alrededor de 20 los barrios afectados, partiendo de que en uno solo de los barrios hubo alrededor de 210 muertos. Si un solo barrio puso 210 muertos, no podemos esperar que entre los 20 solo hayan 333 víctimas, cuando esa zona afectada era la zona de la periferia, era la zona del hacinamiento, que en cada casa vivían alrededor de 3-4 familias, que se fueron familias completas. En Mocoa hoy casi nadie cree la versión oficial y reclaman que las autoridades no hicieron un censo adecuado y completo en los días que siguieron al desastre. Esta es, entre otras tantas, una de las tareas pendientes para la recuperación de Mocoa. Esta serie radial es un viaje sonoro por Mocoa y por las voces de las personas que viven en las orillas del río Sangoyaco. ¿Cómo están viviendo los mocoanos hoy? ¿Qué ideas tienen de su futuro? Durante nuestros recorridos descubrimos puntos de vista muy diferentes sobre todas estas preguntas, porque claro, una sola versión nunca basta. Este es un programa del Grupo Mocoa desde la base en colaboración con la productora Pausar. Realizado y editado por Lorena Gómez y Joaquín Uribe con el apoyo de Rocío Ortiz en Mocoa. Música y diseño sonoro de Mateo Barrios. En este programa escuchamos a María Cerón, Patricia Guerrero, Jesús Becerra, Susana Quinchoa, Luz Erazo, Hermes Guerrero, Laura Montoya, Rosa e Isabel Erazo y sus vecinas, Giovanni Muñoz, Amparo Andrade y Alexander Africano.